explícita, por lo que hablar de educación tradicional vincula espacio para reconocer la exclusión y la discriminación, pues ante ese pasado anterior también se tienen situaciones de discriminación ante los estudiantes con discapacidad, con problemas económicos y con rechazo en los grupos étnicos, con relaciones en todos los cambios y características de la educación tradicional. Cabe decir que en los años 90 se tuvo un cambio rotundo y positivo donde las aulas inician a cambiar, pero con paso lento, donde hacen posible un reconocimiento de la diversidad, del derecho a la educación y van tratando situaciones de exclusión, pero aún con necesidades de mejorar que aún se sigue necesitando. La decolonialidad, entonces, es un tema de enseñar igualdad, lo que hace necesario diversificar el aula, el currículo y los roles de los maestros. Asimismo, los desarrollos académicos tradicionales dieron forma a cambiar en la actualidad, pues se aprende de los errores para afrontar un paso adelante, por lo que hoy en día los maestros se cualifican constantemente y son capaces de gestionar espacios de formaciones donde desarrollan personas para el futuro con empatía e igualdad de acuerdo a sus capacidades, situaciones que en el siglo anterior no se veía. Muchas gracias. Excelente aporte, compañera. Quiero comentar para complementar que efectivamente para pensar en nuevas dinámicas formativas en los contextos escolares se requiere de pensar en situaciones tradicionales, es decir, en ver el pasado para aprender en los tiempos actuales. Por lo que las prácticas decoloniales justamente se forjaron por el trabajo del pasado. Y aunque es difícil de pensar en los escenarios negativos y opresivos del pasado, son escuelas que hacen parte de la transformación a una educación en la actualidad. Por otro lado, las prácticas decoloniales en la actualidad cada vez son más importantes e interesantes en el aula, ya que hacen que los maestros actualicen su quehacer siempre y generen nuevas estrategias para aprender, teniendo en cuenta la diversidad, los tiempos contemporáneos y los movimientos sociales. Un ejemplo en la diversificación y flexibilización curricular, seguido por el reconocimiento del uso de la tecnología para la enseñanza, entre otras acciones puntuales que hacen posible una educación dinámica y para todos. Esta práctica de coloniales hacen retomar los elementos de Freire en la capacidad de forjar prácticas críticas sin opresión a las tantas capacidades de los estudiantes, desde un acompañamiento diferente al tradicional. La decolonialidad entonces tiene un sentido de participación de todos los actores involucrados y es posible de marcar que requiere de despejarse de situaciones tradicionales
y crear los mejores escenarios para los estudiantes. Por otro lado, en esta PACA es importante señalar que dentro del cambio y el mejoramiento de la ecuación basada en las prácticas decoloniales identifican reflexiones como la universalización de la educación, que ahora tiene acceso a la enseñanza, pero como significados tradicionales, y por lo que es simple acceso no es suficiente. Se requieren de más garantías a la educación flexible y diversa. Asimismo, se pueden vincular los principios de Freire a las nuevas tecnologías y acciones que despierten el pensamiento crítico. Finalmente, en este PACA queremos resaltar que para tener un cambio en la enseñanza es necesario enseñar para la transformación social, para tener dinámicas en el mundo global, y para ello se requiere de tomar decisiones en ajustes al currículo, apropiación de la innovación en el quehacer docente y dejar lo tradicional para aprender y no para replicar. Muchas gracias.